¿Qué tal, estimados estudiantes? Gusto de saludarles. Bienvenidos a la clase de semiología del discurso persuasivo. Ya retomando una vez más parte de los contenidos que nos corresponden. Luego de haber tenido un impasse ahí con relación a los parciales, espero yo que pues a todos les haya ido muy bien, tal y como estaba planificado. Y por recomendación de coordinación académica, pues únicamente se realizaron parciales durante los dos fines pasados, los dos fines de semana anteriores. Y pues eso de alguna manera trae consigo la dedicación de sus contenidos, la dedicación de todos los cursos que ustedes puedan desarrollar. Estoy en el entendido de que no todos los cursos son eh, desarrollados con pruebas objetivas, sino que hay algunas tareas prácticas que se realizan, ¿verdad? Por ejemplo, el curso de nosotros lo dividimos en dos partes y de esa cuenta es que pude escuchar los ejercicios del audio sobre el comentario que ustedes me enviaron. Mis felicitaciones, la mayoría, eh, y diría todos, hicieron un buen trabajo. Me llamó poderosamente la atención cómo, eh, pues, avistar un contexto que se transmite a través de la ficción en una película puede despertar una reflexión muy interesante en relación a a lo que no está muy distante de que pase en nuestra sociedad, ¿verdad? Y de hecho, el último audio que escuché de Jazmín, sí, eh, en uno de sus últimos parlamentos en la locución que hacía, decía una maquinaria que sigue funcionando y a la cual nosotros apoyamos con nuestro silencio. No cabe duda que esa frase es bien importante y es de dedicarle pues unos minutos de reflexión cuando hablamos de que somos parte y consecuentemente también escuchamos los medios, ¿verdad? Los medios de comunicación. Somos parte de los medios de comunicación y también escuchamos los medios de comunicación. Y creo yo que eso nos hace pensar el papel que debemos de protagonizar dentro de una sociedad que definitivamente es manipulada a través de los grandes medios y que de alguna manera también a eh, algunos medios independientes o a través de estas nuevas alternativas también llevamos ese objetivo de cambiar actitudes y manipular a muchas personas, ¿verdad? Pero eso pues ya queda para la reflexión. Mis felicitaciones, muy buen trabajo, me quedé muy satisfecho con esta actividad que ustedes desarrollaron y así es que externo públicamente ante ustedes, compañeros estudiantes, pues mis más sinceras felicitaciones. Bueno, vamos a pasar ya a el desarrollo de esta actividad para este sábado. Como ya ustedes lo pueden observar en la planificación, pues es una clase asincrónica y de esa manera es que pues hoy voy a tratar de hacer lo más corto posible este material para que ustedes lo puedan escuchar, analizar y luego vamos a dejar una actividad que les va a llevar algunos días, pero de primera mano pues van a tener que en lo que resta del periodo de clase desarrollar una actividad que va a ser complemento del resto de las que ustedes van a desarrollar. Hoy el tema es persuasión y sociedad. Por aquí empezamos ya a visualizar este tema de cómo, luego de haber visto estas 11 o 10 estrategias de Noam Chomsky, cómo
funciona esto, de dónde nace toda esta situación que históricamente, en donde históricamente, perdón, los medios de comunicación y quienes han ostentado el poder vienen manifestando este tipo de acciones que van en la forma de manipular y persuadir a las masas, ¿verdad? Voy a compartir entonces parte de la presentación, o mejor dicho, la presentación de hoy. Vamos a ver. Ahí estamos. El tema es persuasión y sociedad. Así se llama el tema que hoy del cual vamos a hablar. Y pues es un avistamiento del nacimiento de cómo funciona desde la fundación social o del contexto social propiamente, cómo va evolucionando el concepto de persuasión. Entonces, tenemos que, si hacemos un poquito de memoria para quienes han estudiado la ciencia política y parte de la historia del desarrollo de las sociedades, podrán recordar que según la teoría marxista existen lucha de clases, existen clases sociales, ¿verdad? Y según una teoría, la teoría la teoría de la persuasión, habla sobre dos tipos de seres humanos que existen desde esta perspectiva, que tiene que ver un poco con lo que Marx escribió acerca de la lucha de clases. En este caso, hablamos de los iguales y los distintos. Cuando entendemos que este tipo de personajes, ya ven ustedes esa imagen, cuando hablamos de los iguales, hablamos de aquellos personajes políticos, terratenientes, personas con influencias poderosas dentro de una estructura social. Y los distintos, pues ahí se encuentra la mayoría de la población, ¿verdad? Que está representado en esta gráfica que les presento ahí, por personas que no poseen medios de producción, que son la gran mayoría desposeídos, la clase obrera, que es precisamente a que se refieren cuando hablamos de los distintos. Sin embargo, hay una ley que dice que los distintos quieren llegar a ser iguales. Y de eso hay ejemplos muy claros que más adelante se los voy a ir comentando. Entonces, según esta teoría de la persuasión, hablamos de dos grupos sociales que están representados en este contexto, que son los iguales y los distintos, y los cuales ya les he descrito. Y entonces, de esta cuenta, históricamente, de esta lucha o del nacimiento de estos dos grupos sociales, que los identificamos como ustedes quieran, de diferentes nombres, pero que aquí les llamamos iguales y distintos, nace lo que Carlos Marx anunciaba en sus postulados acerca de la lucha de contrarios, que no es más que esos reclamos que se representan en diferentes grupos sociales, algunas veces pacíficos y en algunas otras que ha llegado hasta la lucha armada. Tenemos ejemplos muy claros de lo que ha sucedido en Centroamérica, para no ir muy lejos, ¿verdad? Podría ser comenzando en Cuba, luego en Venezuela, llegando a Chile, pasando por Argentina, y en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Son ejemplos muy claros que la lucha de contrarios ha llegado hasta la situación, la lucha armada, ¿verdad?
Hoy en día podemos ver muchos reclamos pacíficos, las nuevas tendencias de la gobernabilidad en nuestros países, entre comillas, democráticos, eh, permiten este tipo de acciones, reclamos pacíficos que, digamos, ¿verdad? Bloqueo de carreteras, eh, bloqueo, lo que sucedió hace algunos días en la puerta del Congreso, ¿verdad? Que estudiantes universitarios no dejaban ingresar. Un reclamo pacífico, entre comillas, ¿verdad? Pero que en muchas ocasiones se transforma en cuestiones muy de mucha tensión y que representan quizás al borde de, de desencadenar algunas cuestiones violentas. Ven, hasta los reclusos hacen este tipo de reclamos cuando toman de rehenes a guardias penitenciarios, ¿verdad? Que es una figura que está permitida dentro de las cuestiones de en un país democrático. Pero esto es histórico, ¿verdad? Esto ha existido desde siempre, según los postulados de Carlos Marx. Y entonces, ¿cómo se fundamenta toda esta cuestión social? ¿Cómo está estructurado? ¿Por qué ha existido esa diferencia y esa desigualdad cuando hablamos de los iguales y los distintos? Porque los estados de muchos países están fundamentados, están creados para que los iguales mantengan la hegemonía y el poder sobre los distintos. Pero han habido ocasiones en que, o mejor dicho, el postulado dice que los distintos buscan también ser iguales. Y vamos a ir avanzando en este sentido porque se da este fenómeno. Pero viendo esta gráfica que tenemos aquí, entendemos que la estructura de un estado está compuesta por una superestructura que en su forma más conceptual está compuesta por el Estado, que ahí implican las leyes, eh, el ejército, ahí hay ejemplos, los jueces, las cárceles, la policía de los estados, etcétera, etcétera. Y además está compuesta por la ideología con la que la superestructura pretende manejar a la gran mayoría, ¿verdad? Medios de comunicación, la escuela, la religión. Las religiones son son proyectos, son producto del manejo de grandes masas, ¿verdad? Logran mantener cohesionado a grandes grupos sociales para que no exista descontrol. Por eso la ideología es importante, ¿verdad? Y más abajo está la infraestructura, o sea, lo que está debajo de todo. Ahí están las fuerzas productivas, que es la clase más grande y más desposeída, ¿verdad? Que son los medios de producción, productores y trabajadores, y las relaciones de producción, que estamos hablando que son propietarios, empresarios, productores y obreros, pero que en su nivel son de alguna manera los que son dominados por quienes están en la superestructura, que son los dominadores. Así se entendería entonces esta, esta, este cuadro que les presento. ¿Y qué relación tiene? Porque de alguna manera la persuasión hace fuerza a través de estos grupos dominadores para mantener a los más desposeídos de alguna manera unidos y que no se les descontrole nada, ¿verdad? Y de alguna manera es una forma de mantener un balance entre la sociedad, entre los grupos sociales, ¿verdad? Bueno, y la historia dice que en relación a la lucha de clases hay tres niveles: el nivel económico, el nivel político y el nivel ideológico. Y lo vemos representado exactamente en la superestructura. ¿Por qué? Porque estos tres grandes ejes son los que se consideran que son los que mantienen la cohesión de la gran mayoría de la sociedad.
Muchas veces hemos oído que dice que el país es dirigido por un pequeño grupo, que los millonarios son unos cuantos, que el poder lo ostentan un pequeño grupo compuesto por varias familias, y donde está incluido entonces el nivel económico, el nivel político, que tiene mucha relación con el nivel económico. Si ustedes ven, eh, en relación al CACIF y el gobierno, nunca están divorciados. Pocas veces se ve que están en contradicción, pero ¿por qué? Porque esa hegemonía de mantener a las grandes masas y a las grandes fuerzas unidas y dominadas es a través del nivel económico y el nivel político y el nivel ideológico, ¿verdad? Ahí juega un papel importante las iglesias de todos los credos que ustedes conocen, ¿verdad? Estos tres elementos entonces conforman la fuerza de cohesión que domina a las grandes masas de un grupo que mantiene el poder, ¿verdad? Y estos tres elementos, entonces, a través de estos tres elementos, eh, se desprende por qué, cómo dominan y persuaden a las grandes mayorías utilizando diferentes medios, diferentes vehículos, ¿verdad? Bueno, y ya vamos a ir viendo por qué el nivel económico, el nivel político y el nivel ideológico. Y entonces encontramos que ¿quién controla a quién? ¿Quién controla? La clase que detenta el poder. ¿Y quiénes son los que detentan el poder? Los que actualmente pues están en las esferas más altas del gobierno, ¿verdad? Quienes tienen ese poder económico, que están en contubernio con las esferas gubernamentales para mantener, como ya dije, esa unión y dominación sobre la mayoría. ¿A quién se controla? Pues se controla a la masa trabajadora, ¿verdad? Eso es fundamental y creo que son temas que ustedes pues seguramente saben, conocen, han reflexionado sobre esta situación en el diario y en varios cursos de los que a lo largo de esta carrera pues han estudiado, ¿verdad? Estamos muy claros en esto. ¿Y cómo se controla? Pues se controla a través de la fuerza y la persuasión. La fuerza no es como tal, en este sentido, la fuerza física, sino es otro tipo de concepto que va muy encadenado a la persuasión. Entonces, son vehículos, de alguna manera, que quienes ostentan el poder utilizan para manipular, para persuadir. La fuerza podría ser el concepto de manipulación, ¿verdad? La agresividad de manipulación con la que se manifiestan en algunas situaciones en los contextos sociales puede hacer que termine en una persuasión completa, ¿verdad? ¿Y para qué se controla? Pues se controla para mantener el status quo. ¿Qué es el status quo? Es una representación social que un grupo, un grupo de poder o un grupo económico mantiene con respecto a una situación que no por nada del mundo necesita que esto cambie, ¿verdad? Entonces, el status quo es un estado, es una representación social que tiene que nos dice que no hay que mantener el status quo, es decir, que nada se descontrole para que nosotros sigamos en ese estado, diríamos, de confort y que nos permita trabajar, manipular a las anchas de los que detentan el poder, ¿verdad? Y entonces vamos ya entrándole en materia de qué es persuasión. Ustedes ven esa representación gráfica, ven a varios que están por entrar al juego de manipulación a través de ese muñequito que está
siendo manipulado como un títere, ¿verdad? Y entonces encontramos un concepto bastante sencillo, proceso por medio del cual un mensaje induce en cambios las creencias, actitudes o comportamientos. Todo esto está inmerso dentro de ese concepto de persuasión. Bastante sencillo para entenderlo, ¿verdad? Proceso por medio del cual un mensaje induce a cambios en las creencias, en las actitudes o en los comportamientos. La persuasión también posee algunas órbitas o digamos algunos espacios donde se desempeña, donde se desarrolla. Por ejemplo, la órbita de las actitudes. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo actúo yo respecto a un tema? Soy reacio, hago resistencia, pero dentro de esta órbita de mis actitudes hay predisposición a la acción, que es preparar el terreno. O sea, yo puedo asimilar un mensaje y de alguna manera ese mensaje me puede preparar a mí para un cambio. Yo puedo estar atento a esa predisposición que si me convence, yo puedo cambiar mi actitud. También está la órbita de las opiniones. Vean, como esto es como una cadenita, si a mí me convence y cambio mis actitudes, seguramente también voy a cambiar de opinión. Respuesta consciente a un mensaje captado. Si algo me convenció a mí y cambié de actitud, seguramente mi opinión también va a variar, porque como receptor del mensaje lo he recibido, lo he decodificado y si me convenció, yo también voy a cambiar mi opinión sobre esa cuestión de la cual me están induciendo, ¿verdad? Y una tercera órbita que es el comportamiento. Repetición de acciones en torno a un mismo, en torno dice, pero es en torno a un mismo fenómeno o actividad. Y como ya lo dije, que es una cadenita, ¿verdad? Si me predispuse a poder cambiar de actitud, mi opinión también cambió. Y cuando cambió mi opinión, yo voy a hacer que esas acciones se manifiesten repitiendo constantemente esa manipulación o persuasión que generó en mí esa acción y de alguna manera pues el ciclo de persuasión se completó, ¿verdad? Cambió mi actitud, cambió mi opinión y repito ese ciclo a través de acciones que dan por sentado que la función de la persuasión se ha cumplido, ¿verdad? Esa es la base o cómo actúa la persuasión dentro de las órbitas como seres humanos, cómo actuamos, ¿verdad? Luego vienen los niveles. Los niveles están estrechamente relacionados con la parte psicológica del ser humano. ¿Por qué? Si ustedes ven esa representación de esa representación gráfica, los niveles de persuasión donde yo consideré tres importantes. El consciente, que son los pensamientos y percepciones que están más claras, que se pueden notar mucho más fácil, que yo pueda interpretarlas y que todo el mundo se pueda dar cuenta. Pero también están los preconscientes que afectan mis recuerdos, mis conocimientos, mis valores. Y ahí hay un fuerte impacto porque si el mensaje logra cambiar mi opinión, mi actitud y mis acciones, seguramente el super yo donde yo guardo todos estos recuerdos y conocimientos van a ser borrados de alguna manera y sustituidos por nuevos recuerdos o nuevos eh, sentimientos que están alojados en el preconsciente, que es donde guardamos
los recuerdos, dije, los conocimientos y los valores. Pero más al fondo está el inconsciente. Ahí muchos, y me sumo yo a este grupo de personas donde también guardamos, eso no lo exteriorizamos comúnmente, ¿verdad? Eso nos tocan en algún momento y sale a relucir, pero muy difícilmente alguien puede identificar en el inconsciente de cada persona, porque ahí nosotros guardamos los miedos, los deseos sexuales, los deseos reprimidos, los impulsos violentos, los deseos irracionales, las apetencias inmorales, las necesidades egoístas, las experiencias vergonzosas, ¿verdad? Eso es nuestro, eso lo guardamos, pero está dentro de los niveles de la persuasión. Cuando un mensaje nos ha tocado lo más profundo, decía, es que me tocó lo más profundo de mi ser, me fui hasta el inconsciente, ¿verdad? Hasta ahí llegó el nivel de persuasión. Por eso es que en esta parte del tema de persuasión y sociedad, vamos enfocados en este nivel del psicológico del ser humano. El consciente, que puede ser quizás una persuasión, diría quizás express, ¿verdad? Ah, sí, me convenció. Pero mucho más profundo ir al preconsciente y mucho más profundo ir al inconsciente, ¿verdad? Porque en este caso, como decía, lo que está en el inconsciente muchas veces no lo demostramos tan fácilmente. Puede hacer que alguien nos enoje, nos moleste algo y reaccionemos violentamente. Eso está dentro del inconsciente del ser humano, que tiene que ver con la parte psicológica, ¿verdad? Pero la persuasión ataca también estos niveles. Por eso, muchas veces, cuando, regresando a las diapositivas anteriores, cuando cambiamos de actitud, cambiamos de opinión y repetimos acciones, es porque realmente nos han tocado la persuasión nos ha tocado algún nivel de estos, ya sea el consciente, el preconsciente o el inconsciente, que es una cuestión muy psicológica del ser humano, ¿verdad? Pero estos no llegan solos, no llegan porque la percepción y la vista porque los percibimos y están a la vista, no llegan solos. Hay vehículos que utiliza la persuasión para convencernos, para que ese mensaje tenga éxito. ¿Y cómo los utilizan? ¿Qué vehículos son? Vean la publicidad, poderosa publicidad, el internet, la televisión, hoy en día el social media, ¿verdad? Las nuevas plataformas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Netflix, en fin, todas esos son los vehículos que, que hoy en día llevan esos mensajes: internet, televisión, social media, radio y prensa. ¿Cómo los clasificamos aquí? ¿Qué es lo más poderoso hoy en día? ¿La televisión o el internet? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál creen? ¿O el social media? ¿La radio ha perdido o se mantiene? ¿O tiene discusión entre televisión y radio? Es importante. Pues esto podría ser un motivo de un debate, y quizás lo vamos a programar para ver el vehículo de la persuasión. ¿Qué considera usted? ¿Cuál es el más importante en este sentido? Creo yo, se me está ocurriendo que pudiera ser motivo de un foro para que externemos nuestras opiniones en esto, ¿verdad? Y me incluyo yo para participar, porque sí, creo yo que vale la pena poder hacer esa disertación y esta reflexión acerca de por qué estos vehículos de la persuasión son los más poderosos. ¿Por qué? ¿Y cuál ustedes consideran que puede ser el de más influencia actualmente?
o en numeración de 1 a 5, cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3, y cuáles creen que tienen similitud y que se pueden conjugar para que tenga éxito un nivel de persuasión dentro de un grupo social. Los dejo de tarea ahí y vamos a programar un foro para poder opinar acerca de esto. Creo que vale la pena esa reflexión. Además de la publicidad, también está la propaganda. La propaganda que casi regularmente la entendemos más que un vehículo publicitario, lo entendemos más como un vehículo de publicidad política, ¿verdad? Y ahí me quise colocar esta imagen que quizás en los últimos años fue uno de los vehículos que dio pie a el gobierno de este señor, que al final terminó en un gran fiasco, ¿verdad? La propaganda política que persuadió a miles, a millones de guatemaltecos, y que al final vimos cómo este señor destruyó gran parte de la estructura democrática débil todavía, y este señor todavía llega a hacerla pedazos juntamente con el grupo de personas que gobernó Guatemala. Pero hasta ahí llega esta maquinaria utilizando la propaganda. Si no, vean el caso, y para remitirles el caso de Hitler, ¿verdad? Cómo utilizaba esta maquinaria propagandística de la comunicación también para hacerse de créditos, ¿verdad? Si tienen la oportunidad, revisen la historia de lo que hacía Hitler. Quizás es uno de los maestros, la maquinaria de publicidad de Hitler en ese ámbito propagandístico, quizás es uno de los maestros, o el equipo quizás fue uno de los maestros, y de donde mucha gente ha aprendido a utilizar en favor de una minoría o de un personaje, y poder pues así convencer a las multitudes, ¿verdad? Y entonces ahí está esta parte de persuasión y sociedad. Me parece muy interesante. Y a continuación voy a enviarles una hoja de trabajo que es lo primero que van a desarrollar en lo que respecta de este tema. Y les voy a compartir ya lo primero que van a hacer. Lo primero que van a desarrollar en este sentido es, vamos a ver dónde está la tarea que les quiero compartir. Aquí está. Bueno, entonces, lo primero que van a hacer, que es lo que les va a llevar la última parte de este curso, este día. La tarea está dividida en 4 partes, pero la primera que van a desarrollar, tal como ya les había anticipado antes de iniciar la clase a través del grupo de WhatsApp, que pudieran tener a la mano un periódico, si no el del día, por lo menos de 2 días atrás, para poder analizar la nota más sobresaliente. La nota más sobresaliente, determinando quién emite el mensaje, cuál es el contenido manifiesto y cuál es el contenido latente, lo dicho. Entonces, hay que explicar por qué el periodista no explicó el contenido latente del mensaje. Esa es la primera tarea que ustedes van a desarrollar y la cual van a enviar hoy mismo al finalizar esta hora 45. Entonces yo les dejaría ahí, y el resto, las otras 3 tareas, se las voy a agregar en una hoja de trabajo para que de hoy hasta el martes, tal como lo habíamos anunciado, ¿verdad? El martes ustedes la puedan entregar, la puedan dejar en la pestaña de tareas y para su evaluación. Pero de primera mano,
pues como ya les había indicado antes de iniciar la clase, pues les iba a solicitar que tuvieran ya sea un periódico físico o un periódico digital que ustedes lo puedan utilizar o ver en su computadora para que lo puedan revisar. Y entonces, repito, poder analizar la nota más sobresaliente que tiene ese periódico. Puede ser el de hoy o el de hace 3 días, según el criterio que ustedes tienen. Y entonces yo esperaría, con los lineamientos que estamos dando, pues inclusive también les voy a dejarles en la descripción de las tareas lo primero que tienen que hacer, cuáles son los lineamientos. Aquí se los estoy adelantando, pero de alguna manera es parte de lo que con esto, con este primer ejercicio, cerramos este tema de hoy y completamos las siguientes 3 tareas para de hoy al martes. Bueno, con eso me quedaría yo entonces, agradeciéndoles a ustedes su fina atención. Espero que puedan completar la tarea en lo que resta de este periodo y de alguna manera entonces poder tener la retroalimentación correspondiente. Muchas gracias. Pasen buen fin de semana a todos y todas. Espero yo entonces tener sus trabajos, por lo menos la primera parte a la que me estoy refiriendo en este primer inciso, para que pueda evaluarla juntamente con el resto a partir del miércoles. Muchas gracias y cuídense.